Quiero partir agradeciendo la invitación a Paulina, eres lo máximo. Este seminario, como podemos todos ver, es un éxito en términos de convocatoria. Es bien especial, sobre todo porque hay mucha gente joven. Esto es como un déjà vu, es como una clase de hidrología multitemporal. Lo que me alegra mucho porque se habla de que este tema es un tema que es relevante y que lo tomen las generaciones jóvenes es algo importante. Haré un esfuerzo enorme por hacer una presentación en 15 minutos. Eso prácticamente es lo que me toma hacer la introducción, así que avísame cuando me queden 15 minutos para terminar. Lo primero que quiero señalar es que yo no trabajo en cambio climático y Paulina me invitó a este seminario corriendo el riesgo de que dijera cosas que quedan fuera de contexto. Sin embargo, luego de las dos presentaciones, la última antes del coffee y la que acaba de hacer Elisa, ponen en contexto lo que les quiero presentar hoy día. El título lo puso Paulina y lo adapté yo. Efecto de la gobernanza para la adaptación local a la sequía en Chile. Y ahí es donde me siento más cómodo porque yo trabajo en temas de gestión de recursos hídricos y la sequía es algo que evidentemente nos topamos siempre. Y sin trabajar en cambio climático, la sequía es evidentemente uno de los temas más repetitivos asociados a este fenómeno, ¿no? Los contenidos voy a ser muy breve, en un contexto teórico, un poquito contarles de la metodología, no para que sea una cosa que repliquen, sino que logren entender la temporalidad de las cosas que voy a decir. Para luego abordar como resultado lo que se percibe como adaptación en tres escalas distintas a nivel del uso del agua para terminar con algunas reflexiones. Lo primero, en contexto teórico, especialmente para nuestros invitados extranjeros, en el fondo, y entendiendo lo que decía al principio Maritza. Es difícil ponerse de acuerdo, pero esta definición de gobernanza a mí me encanta y por eso es la que he ocupado desde siempre en mis clases, que tiene que ver con la capacidad social de movilizar energías. Y ahí nos podemos mover en la esfera que ustedes quieran, es donde yo me siento cómodo y entiendo que se puede pensar en hacer gobernanza a escala local. Y lo segundo, el concepto de adaptación, que tiene que ver con la capacidad de reorganizarse, ¿no? De cómo nos arreglamos para enfrentar una situación y cómo aprendemos de ello también para esas mismas situaciones en el futuro. Y entendiendo que estas se relacionan. Inevitablemente, en el fondo, el aprendizaje nos lleva a pensar nuevas formas de autoorganizarnos y mover las energías para aquello que estamos buscando, que en el caso del mundo rural probablemente, y que el caso en particular que quiero presentar, es la agricultura. Entonces, para nuestros amigos de afuera, el caso de estudio que me siento más cómodo en el Limarí, lo siento, Damares. Mi segunda opción era en el extremo norte, en Arica, pero es donde tengo mayor conocimiento, es en la cuarta región, desde donde parten todos los estudios de cambio climático. Y en particular en la cuenca del río Limarí, porque esta cuenca es bastante especial en términos climáticos, ¿cierto? Estamos justo ahí en la zona semiárida, donde, como explicaba el profesor Garro, la variabilidad de las precipitaciones año tras año nos pone en una situación de incertidumbre constante. Y el Estado ha invertido fuertemente en infraestructura con 3 grandes embalses, buscando abordar los problemas de escasez, con una red de canales enorme. En el fondo son 2 condiciones físicas que hacen de esta cuenca una cuenca muy interesante y por ende probablemente la más estudiada en términos de gestión de recursos hídricos en Chile. Pero no solo son las condiciones climáticas y estos embalses que tienen esas fotos muy bonitas, gracias a una muy querida amiga mía que anda por ahí, sino que además tiene 2 condiciones que me resultan extremadamente relevantes para poder hablar de gobernanza. Una es que tiene organizaciones de usuarios de agua que han funcionado por largo tiempo y que son reconocidas como las organizaciones de usuarios más avanzadas, más exitosas en términos de la gestión de los recursos hídricos. Y segundo, que sigue siendo una cuenca principalmente agrícola, donde tenemos un gran usuario, lo que nos permite concentrarnos también en cómo se han organizado sin generar conflicto con otros usos. Dicho eso, y solo como para tener la referencia temporal, esto básicamente de un proyecto de investigación de largo aliento entre el 2004 y el 2008, que le agregué aquí unas acciones que tuvimos en el 2010, en donde se hicieron encuestas, entrevistas, focus group, etcétera, etcétera, en el fondo para poder plantear que hay un inicio en el proceso de aprendizaje de esta investigación que va cambiando en el tiempo y a su vez vamos entendiendo cómo va evolucionando el tipo de respuesta de las personas que viven en esta cuenca. Desde esa perspectiva,
y quedándome menos de 10 minutos, la parte más entretenida, en el fondo. Voy a colocar algún tipo de respuestas tipo para que podamos conversar respecto de cuál es la propuesta institucional para adaptarse a la sequía. Por consecuencia, pueden tomarlo como una forma de reorganizarse para enfrentar el cambio climático. Para luego hablar de las estrategias que se han seguido individualmente y cerrar con la adaptación colectiva desde la perspectiva de estas organizaciones de usuarios que les digo yo que existen hace largo tiempo ahí. Entonces, desde la perspectiva institucional, y lamentablemente se fue Ana María que preguntaba sobre la modificación de nuestra legislación, nuestro rayado de cancha, nuestro marco de acción está definido por la ley. Ustedes ya lo conocen, llevamos 30 y tantos años hablando del Código de Agua. Bueno, el Código de Agua, dentro de las cosas que dice es, si ustedes quieren adaptarse a condiciones de escasez, compre derecho de aprovechamiento. Esa es la respuesta institucional que sigue vigente, y no solo del marco legal, sino que hay una posición política que, bueno, veremos, llevamos un cambio de gobierno bastante nuevo, pero una posición política que lleva más de 30 años diciendo, si usted tiene problemas de escasez, el mecanismo que tenemos institucionalmente es la compra o arriendo de derechos de aprovechamiento. Yo no sé si esa foto seguirá todavía ahí en el Limarí. Sebastián, que estaba trabajando ahí, también podrá contarnos. Pero esa es la gran propuesta de adaptación, la que podríamos discutir largamente, y necesitaría más de 15 minutos solo para eso, pero me voy a concentrar. Y la otra, para no ser injusto, que es una política de largo aliento para enfrentar la escasez, y que tiene que ver con las condiciones de sequía, las políticas públicas de subsidio al riego, que ya lleva más de 30 años en Chile, que probablemente... Aquí hay un juego, sí, porque esta política no tiene la orientación de enfrentar la escasez, tiene la fuerte orientación de aumentar la superficie regada. Sin embargo, al mejorar la eficiencia en el riego, ha permitido a algunos agricultores, y ahora voy a presentar algunas respuestas, prepararse para enfrentar periodos de escasez más crítica, lo que entendemos como sequía. Y en este rayo de cancha, bueno, ¿qué pasa a nivel local? A nivel local, las respuestas de carácter individual, las respuestas tácitas o de corto plazo que el agricultor tiene para enfrentar la sequía, ¿cuál es? Lo obvio. Cambiar de cultivo, muchas veces han ido cambiando de cultivo a cultivos menos demandantes en términos de agua, pero la respuesta típica cuando estamos en la condición de estrechez era, al menos, sembrar menos, reducir la superficie cultivada, que cuando uno se mueve en el mundo agrícola tiene todo el sentido, es la respuesta de corto plazo. Sin embargo, se enlaza con las respuestas al rayado de cancha que les decía yo, a lo que nos plantea la institucionalidad, porque dependiendo del tipo de agricultor, hay respuestas de esta índole que tienen que ver con la capacidad de tecnificarse. Sufrieron lo interesante de esto, partimos del 2004, entonces las típicas respuestas, cuando hablábamos de sequía, estaban orientadas a la gran sequía de fines de los 60, como decían ellos, del 68 con más detalle, y también a la de las fines de los 90. Estamos hablando de dos periodos de sequía que los agricultores señalaban como experiencias vividas que le hacían responder esto. Entonces, de un paso a otro, habían este tipo de respuestas que, aprovechando las condiciones de la institucionalidad, por ejemplo, el arrendar y en algunos casos también comprar. El punto es que el acceso al mercado como una estrategia para adaptarse definitivamente está limitada a un cierto grupo de usuarios. Y eso tiene vigencia, diría yo, todavía, en el sentido de que hay mucha gente aún en el mundo rural que no reconoce el agua como parte de un posible mercado, que no entiende la lógica de mercado de este insumo de la producción. Para otros un derecho humano. El punto es que el mercado inevitablemente, tanto por información como por recursos financieros, está limitado a una fracción de los posibles interesados en ocupar esta propuesta de adaptación a las condiciones de escasez que nos pone nuestro marco regulatorio. Y ahí también necesitaría otros 15 minutos, Paulina, así que no voy a alargarme mucho. Y las que más me llaman la atención porque tienen que ver con el aprendizaje nuestro respecto de la gente que está ahí, es que cuando han enfrentado estos periodos de escasez, la coordinación entre usuarios, en el fondo, al interior de las comunidades más pequeñas, las comunidades de agua, ha sido la estrategia de sobrevivencia y es algo que queda arraigado luego. El 68 fue la primera gran experiencia, el 97 la segunda y hoy día tenemos comunidades que están fuertemente trabajando como una respuesta. Y aquí sigue siendo una posibilidad de reorganizarse para enfrentar el periodo de escasez. La segunda, y la que no me gusta tanto, que para mí significa un cambio en el Estado, en la estructura agrícola, tiene que ver con una barrera enorme que tiene que ver con que, si bien no se lo podemos asociar exclusivamente a la escasez, las condiciones de la ruralidad en Chile están generando una migración hacia la ciudad, por ende se entiende que las condiciones de escasez agravan esta situación.
interesante de considerar, aunque no le echo la culpa al cambio climático. A nivel de organizaciones de usuarios, es bien interesante porque aquí el discurso cambia, y cambia sustantivamente. Las respuestas inmediatas para enfrentarse, para reorganizarse frente a la escasez de la infraestructura. Debemos revestir, debemos entubar. Sin embargo, hay algunos tipos de respuestas de gestión que son bastante interesantes porque significan un aprendizaje. Entre ellas, por ejemplo, la coordinación entre organizaciones de usuarios. Algo que no habíamos visualizado en ese entonces, pero que hoy día cobra mucha relevancia cuando tenemos una serie de canales y en laderas de cerros, canales paralelos, claro, en condiciones de escasez. Ambos llevan poca agua, ambos pierden toda la agua como proceso de infiltración. Una coordinación entre organizaciones les permitió trabajar con un único canal, llevar más agua, reducir las pérdidas porcentuales y tener la posibilidad de entregar algo de agua a todos sus usuarios. Ese tipo de reacciones organizativas cobran relevancia y son propias de cada territorio. Y por último, una mirada más sistémica y que creo que tiene que ver con la presencia de las universidades en la zona, tiene que ver con la presencia de la propia comprensión de la gente que está en estas organizaciones de usuarios, es entender que no todo es infraestructura, que es parte de un sistema hídrico, un sistema socioambiental en donde la protección de las fuentes de agua, de la cordillera, de los glaciares que proveen del servicio, es hoy día la estrategia que están buscando y no necesariamente más infraestructura. Así que es bien interesante porque se nos fue el representante del Ministerio de Medio Ambiente, pero ahí hay un aprendizaje local extremadamente relevante, sobre todo después de lo que dijo la Presidenta el día de ayer. Y algunas reflexiones finales. Lo he hecho lo más rápido que he podido, ¿no? La persona de la traducción no está tan contenta con esta situación. Y aquí robo ideas de distintas partes, así que no necesariamente respecto a lo que les dije hace unos minutos atrás. La gestión del agua a nivel local evidentemente va incorporando nuevas respuestas y eso es parte del proceso de adaptación natural, que si somos capaces de tomarlo desde lo local probablemente vamos a tener bastante éxito en las políticas de adaptación. Más allá del marco regulatorio del Código de Agua. Es bien interesante porque la reorganización, esta capacidad de adaptación, tanto individual como colectiva frente a estos eventos de sequía, les digo eventos, ya saben mis alumnos de hidrología, ¿por qué? Son propias de cada lugar. Podríamos haber hecho un trabajo en distintas cuencas y presentárselo hoy día y tendríamos distintas experiencias en cada lugar. Entonces eso nos obliga también a repensar en las escalas de gobernanza cómo las políticas de adaptación van recogiendo estas singularidades de cada territorio. El punto es que el éxito va a estar dado, y esto no lo digo yo, sino lo dijo alguien que se ganó un Nobel después. El arreglo institucional será exitoso dependiendo de la propia comunidad en la cual el arreglo es implementado. Con esto ya voy cerrando. Podemos entender el marco legal como una forzante de la conducta del ser humano. Evidentemente, con 30 años de presencia de un sistema que nos dice que el agua debemos comprarla o arrendarla si queremos tenerla en los periodos de escasez, ha sido parte de la forma en que la gente ha recurrido a tener más agua de manera que puedan utilizarlas cuando hay escasez. Tengo más agua de la que necesito y cuando estamos en periodo de escasez me va a alcanzar. Esa ha sido una lógica. Como también el desarrollo de infraestructura. Pero sin embargo, y aquí con esto cierro, creo que la gran apuesta y el gran aprendizaje ha estado en las evidencias que hay de que son las organizaciones de usuarios de agua, al menos en Chile, las que representan una oportunidad de movilizar esta energía, teniendo la idea del concepto de gobernanza, de movilizar esta energía de manera coherente con cada territorio, donde se recogen de manera natural la percepción y los intereses de los actores de cada cuenca. Y en ese sentido puede reorganizarse como una estrategia frente a la sequía. 15 minutos clavados. Muchas gracias.